Buenas tardes y bienvenidos entonces a este curso de electrodinámica. El día de hoy, como continuación de lo que hemos estado viendo estos últimos días, vamos a ver lo que tiene que ver con el campo magnético y medios materiales. Entonces, ¿no? Eh, Haciendo una aproximación análoga a la que se hace para los medios materiales, se puede decir, ¿no es cierto? Un medio material básicamente está formado por materia, ¿no? Y la materia está compuesta por, digamos, cargas eléctricas, ¿no? Sí, en el sentido de que ya cuando los átomos están formando un solo cuerpo, los núcleos y los electrones, o los átomos, digamos, comparten sus electrones. Entonces ya dentro de la materia no se puede hablar estrictamente de átomos o moléculas, sino que se habla de, en general, núcleos y electrones, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo cómo respondan las cargas eléctricas a un campo magnético, se puede hablar, digamos, desde el punto de vista clásico, sí, de dos modelos, ¿no? Un modelo en el cual los electrones dentro de la materia están libres, ¿sí? Como estos de aquí, y por lo tanto tienen una cualidad que se llama el spin. Y el spin, clásicamente, ¿no? Bueno, clásicamente se lo interpreta como si una carga, como el electrón, estuviese girando sobre su propio eje, ¿ya? Eso me va a dar un momento magnético. Y entonces, cuando tenemos electrones libres, el momento magnético del electrón va a poderse alinear con el campo magnético y tenemos el paramagnetismo, ¿no? En cambio, si los electrones están juntos, están apareados, uno con spin hacia arriba, otro con spin hacia abajo, entonces en promedio, ¿no es cierto?, el momento magnético del spin se cancela, de manera que no aparece esta, esta componente de los electrones que están solos, que se pueden alinear con el campo externo, sino que en cambio aparece, ¿no es cierto?, otro término que desde el punto de vista clásico se lo ve como si las cargas, los electrones estuvieran girando sobre eh, sus órbitas de alrededor de un núcleo atómico, por ejemplo, y el campo magnético lo que intenta es variar la velocidad. Sí, y como no puede, y como, bueno, lo que intenta es variar el radio, más bien dicho. Como el radio está cuantizado, no puede cambiar el radio, entonces tiene que cambiar la velocidad, ¿ya? Y eso implica un cambio en el momento angular de giro, ¿sí? Y eso se le asocia con un cambio en el momento angular, en el dipolo magnético, ¿ya? Y entonces existen dos tipos de materiales, ¿no? Unos materiales que en dirección de cuando aparece un campo externo, el momento dipolar, digamos, de los electrones se alinea con el campo, y otro, ¿no? Que cuando aparece un campo externo, el momento dipolar de la materia disminuye. Sí, entonces aquí podríamos decir, ¿no?, que hay una cierta magnetización en la cual incrementa en la dirección del campo externo o decrementa, digamos, de la dirección original, ¿no? Todos estos dipolos se los interpreta a través de la magnetización, y esta magnetización es la que decimos que tiene dos aportes de manera general. Un orbital, es decir, de los electrones que están girando alrededor de los núcleos, y por otro lado, un momento, una magnetización que tiene un origen en el spin. Sí, entonces estos dos materiales de manera general, digamos, podríamos agruparlos, ¿no?, en los materiales diamagnéticos y en los materiales paramagnéticos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, podríamos decir que al igual que en el campo eléctrico, aparece, ¿no? En la materia puede aparecer una polarización, ¿sí? E idénticamente, ¿no es cierto?, puede aparecer una magnetización que va a depender del campo neto que exista en esta zona, ¿no? Sí, entonces el campo magnético externo va a ser modificado
por el campo magnético que va a estar generado acá, ¿no? Sí, eso es lo que decimos, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista, em, desde el punto de vista entonces multipolar, nosotros podríamos decir, eh, la materia en general es neutra y entonces desde lo lejos, ¿sí? Desde lo lejos yo voy a ver un dipolo. Es el primer término que va a aparecer, no nulo. No necesariamente es diferente de cero, pero el primero que podría aparecer es el dipolo y es usualmente el que siempre existe, ¿no? Entonces, en la materia, ¿sí? Estos dipolos, ya sea de giro del electrón de spin o ya sea del giro del electrón alrededor de un núcleo, esos, esos giros, ¿no es cierto?, generan un dipolo. Y ese dipolo magnético es el que viene representado en la materia. Entonces, en la materia, en el campo eléctrico habíamos dicho, ¿no? Eh, las cargas eléctricas se separan, las positivas van en una dirección y las negativas van en otra, y ese dipolo de la materia a nivel microscópico le promediamos y sale un dipolo de la materia a nivel macroscópico que se le considera un continuo. Aquí es exactamente igual, ¿no es cierto? Los dipolos que se generan debido al giro del electrón, cualquier giro, genera al sacar un promedio en una zona macroscópicamente pequeña, pero microscópicamente muy grande, al sacar un promedio sale un dipolo magnético promedio, ¿ya? Y eso lo vamos a medir como la magnetización. Entonces, ¿no? Para la materia va a ser importante tener en cuenta justamente esto, ¿ya? Tener en cuenta justamente lo que es el dipolo magnético, ¿sí? Y obviamente su campo magnético, ¿no? Que vendría dado por estas cantidades, ¿ya? Campo magnético dipolar, ¿no? Sí. Entonces, desde un punto de vista físico, digamos, en la materia, podríamos decir entonces que la magnetización tiene que ver con los dipolos magnéticos em, promediados microscópicamente que me dan un dipolo magnético por unidad de volumen a nivel macroscópico. Ya, y nuevamente, ¿no? Este dipolo magnético es generado por dos cosas, ¿no? El movimiento orbital y el movimiento de spin. Bueno, y el spin no es un movimiento, ¿no? Y el spin, ¿ya? Y entonces la magnetización a nivel macroscópica tiene dos orígenes, ¿no? Una parte que va a ser el promedio orbital y otra parte que va a ser el promedio del spin. Sí, y estas dos me van a dar origen a estos dos fenómenos, el diamagnetismo y el paramagnetismo. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia con el campo eléctrico? En el campo eléctrico, siempre los dipolos, y si tengo un campo, ¿no? En esta dirección, ¿ya? Siempre aquí voy a decir, ¿no? La carga positiva se mueve para acá, la negativa se mueve para acá, aquí aparece un dipolo, ya este dipolo, ¿no es cierto? Cuando le saco un promedio me va a dar origen a una cantidad macroscópica que se llama la polarización. Y entonces la polarización se va a relacionar con el campo así, de manera que no va a ser posible, por ejemplo, que con este campo neto las cargas negativas vengan para acá y las positivas vayan para allá, ¿sí? Generándose una polarización en esta dirección. Eso no es posible si esta polarización es una consecuencia de este campo. Esto no es posible, ¿no? Esto no hay cómo, ¿ya? Para medios que tengan una respuesta al campo. Sí, no estamos hablando de medios que tengan una polarización permanente en donde es otra cosa, ¿no? Entonces, si la respuesta de la materia es esta, ¿sí? No puede ser esta de acá, nunca, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? En el análogo del campo magnético, decimos, tenemos un campo magnético acá, ¿ya? Y si ocurriría esto, diríamos la magnetización, es decir, el dipolo magnético debe estar para acá, ¿sí? Pero en este caso no es la única opción. El dipolo magnético puede estar para acá, ¿sí? Y las dos son válidas, ¿sí? Este se llamaría
el paramagnetismo y este se llamaría el diamagnetismo. Entonces la respuesta de la materia está en dirección contraria. Ahora, el campo magnético, ¿sí? El campo magnético B se relaciona, ¿no?, con el campo magnético H, por ejemplo, a través de esto. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, que los dipolos magnéticos estén para acá, ¿sí?, no quiere decir que el campo magnético H también esté, eh, por ejemplo, que esté para acá, también esté para acá, ¿no? Sí, eso no es, ¿no? Porque luego vamos a ver una relación en la que decimos la intensidad, perdón, la magnetización y el campo magnético H se relacionan a través de la susceptibilidad. Esto es si el medio es lineal. ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿no es cierto?, ya viene a darse una susceptibilidad que me relaciona la intensidad de campo magnético con la magnetización. ¿Sí? Y esta cantidad puede ser o negativa o positiva. Ya es decir, ¿no es cierto?, esta relación de aquí puede ser o positiva, estamos hablando de materiales paramagnéticos, o negativa si estamos hablando de materiales diamagnéticos. Ya todo esto para medios lineales. Si el medio no es lineal, más dicho, no, sigamos en medios lineales. Para medios lineales, ¿no? Y de todas formas, de aquí yo puedo concluir entonces que va a haber una relación entre B y H. ¿Qué va a ser esta, no es cierto? Mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética por el campo magnético H, y a toda esta cantidad puedo llamarle la permeabilidad. Entonces, ¿no?, si bien esta susceptibilidad puede ser negativa, esta suma va a ser siempre positiva. Eso quiere decir que mu va a ser un poco menor que mu sub 0 en materiales diamagnéticos, o, ¿no es cierto?, o mu va a ser un poco mayor que mu sub 0 en materiales, perdón, en materiales paramagnéticos. ¿Sí? Pero no voy a tener, es muy poco probable, ¿no es cierto? No es factible que yo tenga una mu menor que 0, ¿sí? Esto no se va a dar, ¿ya? ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no se da? Porque el origen del... Porque el origen... Ya, porque el origen, ¿no es cierto? Estamos diciendo, lo que estamos midiendo nosotros es esto, es la variación del dipolo magnético en presencia de un campo magnético porque se reduce la velocidad de giro de los electrones. Entonces, si esta velocidad de giro se reduce, simplemente hay una reducción de la magnetización orbital. ¿Sí? No quiere decir, ¿no es cierto?, que esto se frena completamente y comienza a girar en dirección contraria. Sí, simplemente hay una reducción de la velocidad desde el punto de vista clásico, ¿sí? Entonces, eso implica que esta cantidad de acá, esta cantidad de acá, ¿sí?, no pueda ser negativa, ¿no? Entonces, usualmente hablamos de materiales diamagnéticos un poco menor que la permeabilidad del vacío, o paramagnéticos un poco mayor, ¿no? Sí, no podríamos tener un material con permeabilidad negativa, ¿sí? No eso. Ya, esto sí, la susceptibilidad sí, ¿no es cierto? Eso sí, sí se puede dar. ¿Ok? ¿Preguntas? Eso con respecto a la permeabilidad, ¿no? Aquí quiero mostrarles simplemente los valores de permeabilidad. Entonces, ¿no?, cuando vamos a los valores de permeabilidad de la materia,
Entonces aquí, por ejemplo, está la susceptibilidad. Y no sé si se actualizó esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la susceptibilidad? ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, la susceptibilidad de los materiales diamagnéticos, que son los que están en la primera columna, ¿sí? Son susceptibilidades negativas, ¿sí? Pero si se fijan en su valor, ¿no es cierto? Son del orden de 10 a la menos 4, ¿sí? Mientras que cuando estamos hablando de materiales paramagnéticos, por ejemplo, como en estos gases, estamos hablando de susceptibilidades positivas, pero igual, ¿no es cierto?, muy pequeñas. Sí, eso quiere decir, ¿no?, que cuando nosotros estamos viendo esto y decimos, le estamos sumando 1, ¿sí?, y esta cantidad es negativa, no va a ser, ¿no es cierto?, factible que esto se haga negativo y la permeabilidad se haga negativa, ¿sí? Estas cositas de aquí, las susceptibilidades son pequeñas, ¿no? Ahí estábamos viendo para gases, ¿ya? Para sólidos va a ser más grande, pero sigue siendo pequeña comparado con la unidad. Entonces, ¿no? En ese contexto tenemos la materia, ¿sí? La materia se puede polarizar, se puede magnetizar, más bien dicho, y esa magnetización va a tener una respuesta, ¿no? Es decir, va a generar una respuesta del medio ante un campo externo, ¿sí? Igualito que en el caso electrostático, la respuesta del campo externo la podemos trabajar en base de las corrientes, ¿no? Podemos decir entonces las corrientes que nosotros, ¿sí?, por lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene un dipolo magnético, este dipolo magnético genera un campo magnético, se integra en partes de esta ecuación y va a dar estas dos, ¿no? Y de aquí salen dos corrientes, ¿ya? Una corriente volumétrica que se relaciona con la magnetización a través del rotacional y una corriente superficial, ¿no?, que igual se relaciona con el producto cruz con la normal externa. Entonces, yo puedo resolver cualquier problema si es que ya conozco la magnetización, porque ya básicamente puedo conocer las corrientes de magnetización y plantear el problema equivalente. Igualito que en electrostática. Si ya conozco la polarización, ya podía conocer las cargas de polarización, irme a un problema equivalente en el vacío, donde solamente tomo en cuenta la carga libre y la carga de polarización y resuelvo, ya, con los métodos que necesite, ¿no?, con los métodos que pueda. Aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio, digamos, en el cual vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos el espacio dividido en dos zonas, ¿sí? Un semiplano infinito, un semiespacio infinito, ¿sí?, que estaría sobre el plano Z igual a 0, que tiene una magnetización hacia abajo. Y un semiplano que sería el de abajo del eje Z, que tiene una magnetización hacia arriba. Y queremos encontrar el campo magnético B, ¿sí?, el campo densidad de flujo magnético, vamos a llamarle, en todo el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos ver, no? Entonces, digamos, tenemos algo así, ¿no? El medio 1, la magnetización uniforme hacia abajo, el medio 2, la magnetización uniforme hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos ver? ¿Ya? Vamos a nuestras, ¿sí? En nuestro problema equivalente deberíamos trabajar con estas corrientes volumétricas que aparecerían de un rotacional de la magnetización. Como la magnetización es uniforme, sí, se espera que no haya corriente volumétrica de magnetización, ¿no? Entonces se saca el rotacional de esto y esto nos da 0, ¿no? Eso quiere decir que no hay corriente volumétrica de magnetización ni arriba ni abajo, ¿sí? Por otro lado, vemos, ¿no? Podría haber corriente superficial, donde la corriente superficial no es nada más que este producto, ¿no? Prudente. ¿Ya? Entonces, ¿no? Voy al medio 1, M está hacia abajo, la normal externa al medio 1 en esta frontera también está hacia abajo, ¿sí? Y el producto cruz es 0, ¿cierto? Porque el M está hacia abajo, tiene dirección menos Z y este también tiene dirección menos Z. Y entonces la corriente magnética generada por la magnetización 1 en la frontera es 0, lo mismo que la magnetización 2, ¿sí? Está hacia arriba y la normal también está hacia arriba, entonces su producto es 0.
Eso quiere decir que el problema equivalente que yo estoy manejándome es este. Sí, un problema en el que no hay ni corrientes volumétricas ni corrientes superficiales. ¿Ya? Como tampoco me dicen que hay corrientes libres, entonces toda la corriente es cero. Y como toda la corriente es cero, el campo magnético en todo el espacio es cero. Es decir, el vector, ¿no? Densidad de flujo magnético es cero. ¿Sí? Y entonces ya puedo aplicar esta solución a este problema. Entonces, no hay densidad de flujo magnético. Es cero. Pero sin embargo, ¿no? Existe magnetización. Cuando voy y comparo, ¿no? Entonces, vamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿no? No hay densidad de flujo magnético si no existe este, pero existe magnetización. ¿Eso qué quiere decir? Que si este existe, bueno, si este es cero, más bien dicho, y la magnetización es diferente de cero, existe un campo, intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético es diferente de cero. ¿Ya? Y entonces, volviendo al problema en la materia, ¿sí? En la materia a pesar de que esté cero, va a existir entonces un vector intensidad de campo magnético en cada zona. Y voy a tener, ¿no? Un vector intensidad de campo magnético en la zona 1 que va a estar hacia arriba, es decir, y voy a tener un vector intensidad de campo magnético que va a estar hacia acá. ¿Sí? Y este va a ser el vector intensidad de campo magnético 1. Lo mismo que en el campo magnético 2, va a estar opuesto a la dirección del M2. Va a ser ese. ¿Sí? Y entonces voy a tener en cada zona vectores de campo, de intensidad de campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿no? El que sea B0 en el problema equivalente en el vacío no implica que el vector H, ¿sí? Exista, ¿ya? Porque este medio no es lineal. ¿Sí? Y podríamos verificar que se cumplen todas las condiciones de frontera. ¿Sí? Las componentes normales en la frontera son continuas porque son cero, es decir, todo es cero, entonces todo es continuo, ¿no es cierto? Mientras que las componentes tangenciales del campo magnético me deberían dar la corriente en la frontera, la corriente libre en la frontera. Entonces, como el campo magnético tiene dirección Z, la normal tiene dirección Z, este producto cruz es cero. Y por lo tanto no existe ninguna componente tangencial y tampoco existe una corriente libre y todo me da cero, ¿no? Entonces se cumplen las condiciones de frontera. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, se cumple todo las condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, eso. ¿Sí? Preguntas. Ok, hagamos un problema semejante, ¿sí? Excepto que ahora la magnetización ya no está en la dirección normal a la frontera, sino está paralela a la frontera. ¿Sí? En el un lado está en la dirección negativa de y en el otro lado está en la dirección positiva de Y. Y entonces tenemos, ¿no? Campo, una magnetización así, ¿sí? Aquí arriba negativa, acá abajo positiva. Y vamos a calcular otra vez, ¿no? El campo magnético BH en todo el espacio y verificar que se cumplen las condiciones de frontera. Sí. Y entonces, ¿no? Podríamos decir, tenemos la magnetización que es uniforme, ¿sí? Y calculamos el rotacional y volvemos a tener lo mismo, ¿no? No existe corriente volumétrica. Sí, entonces, en el problema equivalente no hay corriente volumétrica en la materia. La corriente superficial resulta ser esta, ¿no? M cruz N. Y aquí sí, por ejemplo, como este tiene dirección menos Y y la normal externa a la zona 1 es en la dirección menos Z, nos va a dar una corriente superficial alfa M que sale en la dirección X, es decir, hacia acá. ¿Sí? Y la corriente inferior, ya igual, ¿no es cierto? Se hace el producto cruz,
y resulta que da esta dirección, ¿no? Y esto es positivo. Aquí falta aquí. ¿Sí? Y ese es positivo. De manera que tanto esta magnetización del medio 1 como esta magnetización del medio 2 aportan con esta cantidad a la corriente en la frontera, de forma que la corriente en toda la frontera en el problema equivalente es la suma, no es este de aquí. ¿Sí? Y entonces esta es la corriente en la frontera. Entonces en el problema equivalente estoy trabajando en el vacío donde existe una corriente superficial uniforme, que es esta, que va en la dirección X. ¿Sí? Y entonces yo puedo resolver este problema en el vacío, encontrar el vector densidad de flujo magnético y utilizar esta solución en el vacío en el problema original. Sí, porque yo como ya conozco las densidades de corriente volumétricas y superficiales, me puedo pasar al problema equivalente en el vacío, que es más fácil que el problema original, y resolverlo acá. Y entonces, ¿no? Como este es un plano infinito, se supone que este es un plano muy largo o finito, tal como se supone, entonces aquí hay una corriente superficial. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puedo ver? ¿Ya? Que todos los puntos, por ejemplo, que están a a- en esta posición, ahí, ¿sí? Ya, ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no era ahí. Así nada más. Voy a mostrarles esto. Entonces, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos estos puntos que están aquí, comencemos por el análisis, y todos estos puntos que están ahí, ¿sí? Como se encuentran a la misma distancia y el plano es infinito, entonces, ¿no? Como están a la misma distancia y el plano es infinito, ven exactamente la misma corriente. Tomen en cuenta que no estoy diciendo, ¿no es cierto? Una línea, por ejemplo, así, ¿sí? No estoy diciendo una línea así, ¿sí? A pesar que ahí también hay simetría. ¿Por qué no digo esta línea de acá? ¿Sí? ¿Por qué no hago esta línea de acá, no es cierto? Porque, por ejemplo, como este plano es infinito, igual no importa si me voy hacia adelante o para atrás, mientras esté al mismo alto, todos estos puntos son equivalentes. Sí, eso por un lado, ¿no es cierto? Igual que estos puntos, igual que cualquier otra línea que esté en un mismo alto. De hecho, cualquier línea que esté en un plano paralelo al plano XY va a tener puntos equivalentes. ¿Sí? Por otro lado, ¿cómo puedo decir o cómo puedo asegurar, por ejemplo, que para una línea arriba hay una línea equivalente abajo que ve exactamente lo mismo? ¿Qué simetría necesito ver allí para decir, ¿no es cierto? Para esta línea de aquí arriba hay una línea aquí abajo, ¿ya? La de color verde está exactamente a la misma distancia de la de arriba, ¿sí? ¿Y por qué estas ven lo mismo? Porque son simétricas. ¿Por qué son simétricas? Brandon, ¿por qué son simétricas? Porque están a la misma altura y si diéramos la vuelta al plano, quedaría lo mismo, porque está haciendo igual el vector K y apunta igual en dirección X. Ya, ok. ¿Cómo le doy la vuelta al plano? Sí, ¿cómo le doy la vuelta al plano? ¿Alrededor de qué eje le doy la vuelta? Alrededor del eje X, Ya, 90 grados, 180 grados. ya, sí.
Entonces, ¿qué pasa si le doy la vuelta alrededor del eje X al plano, ¿no? Entonces digo, tengo el eje X, ¿no es cierto? Tengo un plano por aquí, ¿sí? Tengo un plano por allí, y entonces alrededor del eje X le voy a dar la vuelta, ¿sí? Y entonces le doy la vuelta al plano, ¿sí? De manera, ¿no? Que la línea que está acá arriba, ¿sí? Al darle la vuelta, ¿cierto? Al darle la vuelta, ay, así, al darle la vuelta, ¿no es cierto? Al darle la vuelta por acá, va a venir abajo, ¿sí? Va a quedarse aquí abajo. Exactamente a la misma distancia. Esa es una cosa importante que quiero que vean, ¿no? Exactamente a la misma distancia, ¿ya? Sí, exactamente a la misma distancia. Sí, entonces, por un lado, ¿no? Entonces, si esto está a la distancia D, este también está a la distancia D. Sí. Por otro lado, si yo digo, voy a tomar una dirección de giro hacia acá, ¿sí? Esta va a cambiar de dirección para acá. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en cambio yo digo, voy a girar a la otra línea? Sí, cuando giro a la otra línea, ¿no es cierto? Digo, esta línea de, pongámosle con verde, ¿sí? Esta línea de aquí, ¿ya? Le voy a girar, ¿sí? Y entonces le giro, ¿no es cierto? Y viene, por ejemplo, acá. Si bien son equivalentes porque se encuentran a la misma distancia, si digo, cojo una dirección, esta viene para acá y esta también viene para acá, ¿sí? Cuando cierro, por ejemplo, voy a copiarle esta línea por el otro lado, ¿ya? Cuando cierro el contorno, ¿ah? Cuando cierro el contorno, ¿sí? Entonces voy a tomar, ¿no es cierto? Voy a cerrar mi contorno, ¿ya? Cierro mi contorno y aparece esto, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo digo, según lo que me da la ley de Ampere, me dice, ¿no? Yo cojo una integral en un contorno cerrado y calculo V por dL. Y se supone que la integral en el contorno cerrado me tiene que dar, ¿no es cierto? Una cantidad que va a depender de la cantidad de corriente que va a cruzar por el contorno. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí, por ejemplo? ¿Qué es lo que voy a decir acá, no? Lo que sucede aquí con el campo magnético, si el campo magnético por A o B cosas estuviese aquí hacia el frente, acá el campo magnético también estuviese hacia el frente. Y es que existiría. Sí, por otro lado, ¿no es cierto? Si aquí está a la izquierda o a la derecha, abajo va a estar en dirección contraria. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Cuando yo cierro este contorno, ¿sí? Y hago una integral cerrada, entonces si el campo magnético aquí arriba está para acá, ¿sí? Eh, el campo magnético aquí está para acá abajo está para acá el campo magnético, ¿sí? Y una integral de contorno aquí va a ser diferente de cero, ¿sí? Mientras no que aquí, si aquí existiría el campo magnético y estuviera hacia adelante, por la simetría, cuando hago el giro, el campo magnético aquí abajo también va a estar hacia adelante. Y eso quiere decir que si yo aquí hago la integral de línea, ¿sí? Si aquí, ¿no es cierto?, hago la integral de línea, la integral sobre esta línea se va a eliminar con la integral sobre esta línea, porque cuando yo coja el contorno cerrado que tengo que elegir una dirección, sí, la integral de línea de aquí se va a eliminar con la integral de línea de acá y no me va a servir, por ejemplo, para calcular el campo magnético si estuviese el campo en esta dirección, por un lado, ¿no? Entonces, este contorno sí da, sí sirve, ¿ya? Por otro lado, el contorno tiene que ser atravesado por la corriente. Entonces, si la corriente está saliendo,
¿sí? Si esta es la corriente, ¿no es cierto? Digo, esta es la corriente, ¿ya? Esta corriente de aquí va a cruzar esta área de rojo, porque la corriente, ¿no es cierto?, es ortogonal al plano, mientras que esta área de verde no va a poder ser nunca cruzada con esta área de acá. Sí, entonces hay varios motivos, ¿no?, que me dicen o que me sugieren que en este problema con simetría, esta es la línea que me interesa escoger. Sí, que sea ortogonal a la dirección de la corriente. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Y entonces elijo un contorno, ¿sí? Un contorno cerrado, ¿ya? Que esté, bueno, que sea ortogonal a la dirección de la corriente, ¿sí? Y este lado de aquí arriba está exactamente a la misma distancia de este lado de acá abajo, ¿no? Pues este lado que está acá por este, ¿sí?, no sirve. Y entonces tengo que escoger una dirección de integración, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que se hace? No puedo escoger o así perdón, o así, ¿sí? O así la dirección de integración en ese contorno cerrado. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Es, eh, se, la dirección de la circulación del campo debe dar en la dirección del flujo de corriente. Entonces, como el flujo de corriente está yéndose hacia más de X, por la regla de la mano derecha, la que me sirve es la que está en color verde, es decir, la que está justamente así, ¿no es cierto? Esta dirección, ¿sí? Tal como indican las flechas de aquí en este cuadrado, ¿sí? Y entonces escojo esto como circulación, y esta es la ley de Ampère. Ya entonces en la ley de Ampère, ¿no es cierto?, me dice el flujo del campo magnético tiene que ser igual a una constante por la corriente que cruza alrededor de ese contorno, ¿sí? Entonces aquí, ¿no es cierto?, por la simetría que hay, el campo magnético solamente puede estar en dirección paralela al plano. Sí, por la simetría, ¿no? Porque cualquier intento de que el campo salga hacia arriba por una corriente que se encuentre a la derecha, por ejemplo, va a ser anulado por una corriente que se encuentre hacia la izquierda, que en cambio intenta que se vaya hacia abajo. Y al final les queda solamente una componente horizontal, ¿no? Entonces, este flujo has dicho, la circulación, ¿sí? Sobre el lado ortogonal es cero y solamente hay circulación aquí arriba y aquí abajo, ¿sí? Y van a estar exactamente en la misma dirección por este giro, ¿no? Por este giro que habíamos visto aquí, ¿ya? Cualquier campo magnético aquí, al girarle alrededor del eje X, va a cambiar de dirección. Entonces, ambos van a circular así, digamos. Entonces, la circulación, perdón, la circulación del campo se suma y esto nos queda 2BL. Y por otro lado, la corriente que cruza toda esta área en rojo, ¿sí? Solamente es la corriente que cruza a través de esta línea en verde, porque esta es una corriente superficial, no es volumétrica, y la cantidad de corriente, ¿no?, en vez de tener JDS, se reemplaza obviamente por KDL. ¿Ya? Y entonces esto me da simplemente K por L, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente se simplifican y obtengo una ecuación para el campo magnético B, que es esta, ¿sí? En el problema en el vacío, ¿sí? En el problema equivalente en el vacío. Y ahora puedo aplicar esta solución al problema original, ¿sí? Entonces, como ya tengo el campo magnético, ¿ya? Como ya tengo el campo magnético B, puedo calcular ahora el campo magnético H, ¿sí? Entonces, en la región superior, el campo magnético B, ¿ya?, ha sido esta, ¿no? Es este, ¿sí? Es 4 pi km en la dirección negativa, tal como vimos, ¿ya? Entonces, se reemplaza, ¿no es cierto? 4 pi km es esto en el sistema internacional, ¿sí? Y entonces, ¿no? Cuando aplico la ecuación del campo, de la intensidad de campo magnético, resulta que este de aquí, ¿no es cierto?, al, a- al sumarse, ¿verdad? H es igual a B sobre mu sub 0 menos M, ¿ya?
Al hacer esta resta, ¿no es cierto? Ya que estas dos son iguales, ¿sí? El campo magnético H es cero, ¿sí? Igual para la zona inferior, al plano Z, ¿no? Igual a cero. Entonces, aquí resulta todo lo contrario, ¿sí? La intensidad de campo magnético es cero y la densidad de flujo magnético es diferente de cero, ¿sí? Aplicamos condiciones de frontera, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir aquí, sí? Simplemente lo que me dice, ¿no? Tengo entonces dos medios, ¿sí? Tengo dos medios como está aquí, ¿ya? Aquí tengo entonces un campo magnético que va para acá y acá tengo un campo magnético que va para acá, ¿sí? No, al revés, ¿no? Al revés, ¿sí? Aquí tengo un campo magnético 1 que va para acá y aquí tengo un campo magnético 2 que va para acá, ¿sí? Y el campo magnético H es cero, no existe. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir como condiciones de frontera? ¿Ya? La una condición, ¿cierto? Me dice, B normal 1 es igual a B normal 2. Entonces, si hacemos un esquema aquí, ¿no es cierto? Aquí decíamos, acá arriba, la dirección del campo es, bueno, bien, esta vez negativa misma. Sí, acá arriba la dirección del campo es negativa, ¿ya? Esta es B, ¿sí? 1, mientras que abajo la dirección del campo ha resultado positiva. Es, ¿no? Así, ¿ya? Y entonces, normal a la frontera, recuerden, ¿no es cierto? Este es el medio 1 y el medio 2, ¿no? Entonces, normal a la frontera, sí, normal a la frontera no existe ninguna componente. Entonces, la B normal 1 es igual a la B normal 2 y es igual a cero. Entonces, aquí no hay componentes normales, ¿sí? Las dos componentes tangenciales, como no existe corriente libre en la frontera, tienen que igualarse, ¿sí? Y como aquí, ¿no es cierto? Eh, H2 y H1 son cero, básicamente no existe campo magnético y los dos se igualan, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Si me voy a las condiciones de frontera de todo el campo magnético, puedo decir, ¿no? El campo magnético en tangencial al medio 1 sumado al campo magnético tangencial al medio 2 tiene que ser igual a toda la corriente. Entonces, ¿no? Aplicamos esto de aquí y este producto cruz resulta ser igual a esto. Y entonces resulta que toda la corriente debería ser menos 2mx. Sí, es que está hecho, ¿no es cierto? Y eso debería darme toda la corriente. ¿Ya? Bueno, hay un error de signo. Sí, me debería dar toda la corriente que es menos 2 alfa mx, ¿no? Alfa en el sistema internacional, recuerden, vale 1 y entonces aquí está, ¿no? Entonces el error de signo supongo que es en el cruz, ¿no es cierto? Z cruz Y es X, menos X. Mm, Z cruz Y es menos X, ¿no es cierto? Y eso es, no, eso es menos, eso está bien. Entonces hay un error en la ecuación, creo. Hay un error en la ecuación de frontera, eso, a ver, revisemos por favor, a ver, para ver si es que yo me equivoqué al calcular. Entonces, ¿no? Como les decía, hay un error en el signo en esta ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación tiene que ser menos, por si acaso hay que cambiarle en sus copiados o cambiarle el orden de esto B cruz de N en vez de N cruz B. Y ahí sí, ¿no es cierto? Entonces ahí se corrige el menos, de esta sale más y esta es la corriente, que es justamente la corriente que teníamos acá. Sí, que es justamente esta corriente que tenemos acá.
Y entonces toda la corriente que existe solamente es corriente, tal como dice aquí, de magnetización, ¿sí? Y entonces solamente tenemos corriente de magnetización y no tenemos corriente libre y se cumplen las condiciones de frontera. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esa deducción salió muy larga, ¿no? Pero bueno, porque hacía falta porque estaba medio raro. Preguntas. Preguntas. Profe, no le entendí bonito cómo dedujo que el campo magnético está solo paralelo al de GY en este caso. Que es paralelo al plano, sí le entendí, pero ¿por qué no tendría componente X tampoco? Porque simplemente aplicando el criterio de ley de Biot-Savart. ¿Sí? Usted dice, ¿no es cierto? Tengo un diferencial de corriente por aquí, ¿ya? Y tengo un diferencial de corriente, un diferencial de corriente idéntico por acá, ¿ya? Es idéntico, ¿no? Excepto que está al otro lado. Y entonces en un punto medio, por ejemplo aquí, supongamos que estoy cargando justo en el punto medio, ¿ya? Sí, entonces digamos, ¿no? Entonces supongamos que este está en el eje inclusive. Ya, entonces, ¿no? En el punto medio, ¿ya? ¿Qué corriente me va a aportar? ¿Sí? Entonces, ¿no? Aquí viene un vector, ¿verdad? Este va a ser el vector, pongámoslo en café, este va a ser el vector posición relativa, ¿ya? Este es, ¿no es cierto? R. Sí, y tenemos, no veamos cuál es J, campo, diferencial de campo magnético, ¿no es cierto? Es igual a, bueno, depende directamente de, ¿no? Es proporcional a J cruz R menos, pongámosle completo, ¿sí? dB, ¿no es cierto? En la posición R, donde la posición R sería esta, ¿sí? Depende, ¿no? Directamente de la corriente J en la dirección R', donde esta de aquí va a ser R', ¿ya? R', ahí aparece uno, R', cruz, ¿no es cierto? El vector R menos R', sobre módulo de R menos R' al cubo, ¿sí? Y entonces, ¿no? Si este de aquí está exactamente a la misma distancia de este de acá, ¿sí? Este vector posición relativa, que creo que va, final menos inicial, ¿no? Va al revés, va hacia acá, ¿sí? Este vector que va hacia acá, ya, este vector posición relativa, son igualitos, excepto que el uno va hacia, pongámosle asterisco así, el uno va hacia la derecha, ¿sí? Y el otro va hacia la izquierda, ¿sí? Sí, profe. Ya, Gracias. y entonces ahí, ¿no es cierto? Usted dice, este de aquí, ¿sí? Este de aquí genera un diferencial de corriente en una dirección, ¿sí? Que sería el producto cruz, ¿no es cierto? Entre J, ¿ya? Y el R, ¿ya? Y eso me genera un diferencial de corriente, por ejemplo, de campo que va a estar hacia abajo. Mientras que el otro, ¿no es cierto?, que está por este lado, genera un J que va hacia afuera también y un R que es igualito pero va hacia acá, ¿sí? Y el J cruz R genera un campo magnético que va así, ¿ya? Y entonces las componentes verticales, ¿sí? Si les copio así son idénticas, ¿no es cierto? Este es dB2, digamos, este es 2, ¿no es cierto? Este es 1. Y entonces dB2 y dB1, sí, entonces tienen componentes que se restan mientras que el dB horizontal se suma. Y entonces este va a ser el dB total. Entonces siempre para una corriente a la derecha y una corriente a la izquierda, y mismo estas direcciones son hacia arriba. Estoy mal.
Me equivoqué dos veces. Sí, ¿está claro? Sí, profe, gracias. Entonces es un análisis de la simetría. Es decir, si hay simetría debe haber alguna componente que se elimine o algunas componentes que se eliminen. Y eso sale del análisis de la simetría, que sale de una aplicación rápida, ¿no es cierto?, de un análisis así cualitativo de la ley de Biot-Savart en este caso, o en electrostática de la ley de Coulomb. Sí, simplemente sabiendo, ¿no?, que el diferencial de campo depende de la corriente y la distancia, o bueno, y la posición relativa, ¿sí? Entonces, puntos que se encuentren simétricamente ubicados tienen que tener componentes idénticas. Y ahí tengo que simplemente ver cuáles componentes están en dirección contraria para anularse y cuáles están para sumarse. ¿Sí? Eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite hacer amperno. Entonces, de lo que yo digo, el campo en este sitio, entonces está solamente para la izquierda. ¿Sí? De eso me valgo para aplicar ley de Ampère acá. ¿Sí? Aquí, para aplicar ley de Ampère. Si no, no podría aplicar ley de Ampère y me tocaría aplicar ley de Coulomb sobre todo este plano infinito y hacer la integración y ya, ¿no? Pero si tiene simetría, tiene que ser factible aplicar ley de Ampère, de alguna manera. ¿Algo más? Bueno, eso con respecto a ese problema, ¿ya? Quiero mostrarles otro problema, ¿sí? Este problema es, por ejemplo, ¿no? Se supone que ustedes, por ejemplo, tienen un pilar de hierro y mediante algún proceso le magnetizan al pilar con una magnetización uniforme y permanente, es decir, hacen un imán. ¿Sí? Cuando ya esté hecho el imán, mecánicamente lo curvan sobre sí mismo. ¿Ya? Y queda una cosa así, ¿no es cierto? Esto se llama una, bueno, no es un toroide, pero eh, es la base, ¿no es cierto?, para construir un toroide, en donde aparece un espacio hueco. Y entonces, ¿no? Queremos calcular el campo magnético en este espacio hueco. ¿Qué harían? ¿Cómo calculamos el campo magnético justo en la mitad del espacio hueco? ¿Cómo hacen? Pues van a suponer, ¿no es cierto?, que el espacio hueco, la longitud del espacio hueco, ¿sí?, es mucho menor que el lado lateral A de esta cosa, ¿no? De este como imán. Y el lado lateral A es mucho menor que la longitud L, cumpliéndose esta diferencia, ¿ya? ¿Qué harían? ¿Cómo calculamos el campo magnético en una zona hueca? ¿Qué dicen? ¿Qué harían? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Qué dicen? Bien. Bueno, ¿no? Pues, ¿cómo calculan? Sí. Se utiliza el mismo principio de superposición de siempre. Es decir, ¿no es cierto? Si tengo, por ejemplo, aquí yo tengo una cosa magnetizada, ¿ya? Y digo, le hago un agujero, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que hago, no es cierto? Esto de aquí digo, es una cosa magnetizada más una cosa magnetizada pero en dirección contraria y el resultado es una cosa magnetizada con hueco. ¿Ya? Aplico el mismo principio, ¿sí? Y resuelvo. Y como no quieren colaborar, entonces hagan por favor ahorita, tienen hasta las 4 para hacer y subir al aula virtual.
Y yo estoy aquí respondiendo preguntas porque no está funcionando. Les noto muy cansados, apáticos, callados o algo. No sé qué están. Por favor, trabajen. Adelante. Camila, ¿qué, cuénteme, ¿qué hizo? Bueno, primero yo encontrar el campo magnético de toda esa barra. Entonces, como teníamos que la magnetización era, o sea, como ya teníamos la magnetización, entonces usé las ecuaciones que vimos al principio para relacionar eso y obtener el campo magnético dentro de esa barra. Luego, como mencionó que debíamos considerarla. O sea, luego iba a, o sea, como dijo que teníamos que considerar justo en el centro de Ya, pero eso, sí, vamos viendo. lo Entonces, usted calculó el campo, ¿no es cierto? Y el campo solamente tiene corriente magnética superficial sí, o sea, sería más bien la parte de la barra, sí, sí, superficial. y no tiene corriente volumétrica. Si la corriente volumétrica es cero. Sí, porque M es constante. ¿Por qué qué? O sea, sí, me salía, pero hacer. Ya. Eh, Brandon, ¿qué me dice usted? Usted tiene otra solución. Bueno, no alcancé a escribir la solución, pero saqué las corrientes. Ya, entonces aquí está su solución. Así, bueno, para que más o menos vean. Ajá, no puedo cortar esta. Aquí vamos a ver la solución. No, cuéntenos, Brandon. Igual de Camila vamos a presentar la solución. Vamos a ver. Esto es Ok, lo que yo tengo de usted, ¿no? Entonces, usted, contrariamente a lo que dice Camila, sí, más o menos les muestro, ¿no? Camila dice que no hay corriente volumétrica, sí, que básicamente esto es cero porque la magnetización es uniforme, sí. Entonces M es uniforme, ¿no? Entonces no existe corriente volumétrica y solamente tenemos corriente superficial, ¿ya? Entonces con la corriente superficial calculo el campo, entiendo. ¿Dónde calculo el campo? Es decir, usted calculó esta, ¿no es cierto? No, eso es, o sea, no acabé el ejercicio. O sea, luego yo iba a considerar para ya restarle esa parte, como mencionó que es justo en el centro, lo consideré como si fuera un anillo, entonces por eso escribí el campo de un anillo, pero luego pues, no sabía cómo calcular la corriente ahí y entonces iba a borrar eso, pero ya no alcancé a borrarlo. Ya, ¿y cuál es el A ver el ejercicio. campo? ¿Cuál es el campo del de este cuerpo, digamos, del hierro? Sería lo que está arriba, la primera. Este, Sí. No, lo que dice B igual a mu sub 0 M, lo que está con la flechita. es decir, que no Sí. tiene campo magnético, que no tiene campo, intensidad de campo magnético no existe y simplemente B es igual a mu sub 0 M. Es decir, usted está encontrando que H es igual a cero. Así es. Sí. ¿Por qué? Cuénteme por qué. No, en realidad no, no es. ¿No es cierto? mm, Ok, bueno. Bueno, esto es lo que considera, ¿no? Porque si reemplaza acá, simplemente H es cero, es decir, por comparación. ¿Ya? A ver, usted, en cambio, Brandon, nos habla de que sí existe corriente volumétrica. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? sí. Explíquenos hasta mientras.
Ok, lo que hice fue simplemente las dos figuras, una en el que la magnetización, digamos, apunta en una dirección phi y la otra en el sentido opuesto. Entonces simplemente calculo la densidad volumétrica de corriente, como, bueno, estaba empezando con el sistema gaussiano, ¿no? Pero bueno, Sí. ya sería simplemente el rotacional de la magnetización. Entonces, como estoy usando coordenadas cilíndricas, ahí cabe como no problema, sino ahí se ve el resultado que, aunque sea uniforme para cualquier radio, cuando se usa el nabla, el operador, nos sale que la corriente decae con el inverso de la distancia Ya. al origen. Entonces ahí pongo un más menos para referirme a la corriente de la figurita uno y de la figurita 2. Eso en primer lugar. Entonces ahí ya conseguí la corriente volumétrica, la densidad de corriente volumétrica. Después de esto, lo que hice fue calcular las corrientes superficiales. Entonces, está un poco desordenado, pero para el literal A, hallo las corrientes superficiales de la figura con la magnetización 1, era en la que iba en sentido antihorario. Entonces, hallo de las dos superficies laterales, sería la de afuera que el radio es R más A y la de adentro que el radio es R. Y eso para ambas ¿Son estas de superficies. acá? Sí, son esas, efectivamente esas. Entonces ya, la que dice superíndice uno es para cuando el radio es R más A y superíndice 2 para el lateral de adentro. Al revés. Ah, al revés. Ah, Ya. sí, al revés. Eso ya. En el literal B hago lo mismo, pero para la otra figura en la que la magnetización 2 era en sentido horario. Entonces, igual, saco, en este caso solo puedo sacar el de la superficie, el del lateral 2 ya que solo es Ya. como un disco. Entonces ya ahí saco abajo el valor de ese. Sí, déjeme Y ver. ya, y ¿Y de ahí? y de ahí en el tercer literal saco el de la superficie de arriba que le llamé tope y la de abajo la base. Entonces simplemente hallo las que están subrayadas, serían las corrientes superficiales para los diferentes los dos discos, el disco más grande y el disco más pequeño. Entonces, ahora, a continuación lo que hizo fue hacer esto de la superposición, simplemente sumar y hallar las corrientes totales. Entonces, bueno, en la siguiente hoja, lo que hago es la corriente total para un radio menor a R, simplemente me sale que es cero la corriente volumétrica, que es de sumar Ya, de un sí. disco y del otro ya. De ahí lo mismo para la corriente total cuando es evaluado en R y la corriente superficial del tope y de la base. Entonces ahí sale que todas son cero, evidentemente, ¿no? Y para cuando el radio está entre R mayúscula y A, ahí saco esos valores porque estos valores ya son solo de la magnetización que va en sentido antihorario. Y bueno, hasta ahí llegué. Ya. Muy bien avanzado, bastante. Está bastante bien hecho. Eh, Vamos con, cuénteme, a ver quién más está acá. Que hizo John también, ¿no es cierto? No, que usted creo que le va a presentar por acá porque, a ver si me da. Ah. Cuénteme, John, ¿qué hizo usted? Ya. Eh, Estoy tratando de abrir lo suyo, si no, pues se demora esta cosa. A ver, usted tiene dos hojas. Veamos si se captura bien. Ya, ese es el suyo, ¿no es cierto? Ese es lo primero. Cuéntenme, John, ¿qué hizo? ya, pero todavía no puedo ver la foto. Le digo así nomás. No se ve. A ver, No déjame ver. todavía. ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ya. Sí, esa es la segunda. Ahí es la segunda. Ah, Déjeme abrir entonces. Vale, acá. Ajá, ah, esta barra estorba. Entonces, déjeme ver. Esta es la primera. M.
Mm, ay, Sí, ya. Entonces lo que yo planeaba hacer era primero encontrar el campo magnético de un disco con magnetización uniforme. ya, En este caso puede ser tanto más phi o menos phi, solo cambiando el valor de la constante m a más o menos m. ya, Si es que, a ver, teniendo esa magnetización uniforme en la dirección phi, por así decirlo, se podrían encontrar las corrientes volumétricas, que allí está la corriente volumétrica, y como estábamos en el SI, ya le puse el alfa igual a 1. ya. Eh, Igual para usted sí existen corrientes volumétricas. ajá. Ya, Eh, y en las tapas, que le llame claro, tapas, ya la sí. tapa superior y la tapa inferior. Entonces, para la tapa superior, que le puse la zona 1, la tapa 1, me sale esa magnetización, digo esa corriente superficial, y para la tapa inferior me sale la misma corriente superficial con un menos, porque simplemente se cambian los unitarios. Ya, ¿y cómo va esta corriente? ¿Se le ubicó a usted cómo va? ¿Va radial? ¿Va? ¿Cómo va? Eh, no le presté mucha atención, pero no iría a radiar según vean. Porque este dice que es, ¿no es cierto? Coseno de phi en X y seno de phi en Y, dice. Y esto se llama Sí, unitario radial. sí, sí, sí. Sí Ya, iría entonces en... en la tapa superior usted dice, no sé, Brandon, si analizó esto, en la tapa superior usted dice que la corriente es así, la equivalente, ¿no es cierto? El problema equivalente, y y por debajo entra, ¿no? Por debajo Mm. de alguna manera entra, ¿no? Ajá, y en la tapa lateral, que sería la otra foto, eso, me da una corriente superficial hacia abajo, que Ya, es que positivo. ya, Entonces allí en las dos. ok, entonces tiene sentido, ¿no? Porque básicamente la corriente eh, está fluyendo hacia afuera, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cómo sube? ¿Cómo se le ocurre a usted? Porque si usted ve de lado, como bueno, como usted no tiene una superficie interior, no tiene la corriente que sube que tiene John, ¿no? O sea, tiene Brandon, ¿no? Porque la suya, por ejemplo, dice, viene por aquí radialmente, porque es un disco sólido, ¿sí? Baja por acá, ¿ya? Y entra radialmente. La pregunta es, ¿por dónde sube? Allí le podría ver con tal vez con la corriente volumétrica, porque está en dirección Z, positivo. O sea, Ya. Entonces la corriente sube por todo el volumen, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Y de hecho, bueno, según esta de aquí, para ρ igual a cero, aquí hay una corriente súper grande. Bueno, aquí Que es, tenemos problemas con este, ¿no? ujú. Sí. Por lo que no Sí, tiene agujero adentro usted. ajá. Y justo después, si es que ya le calculaba el campo magnético de eso dentro y fuera del disco para direcciones radiales, intenté usar la ley de Ampère, pero vi que no había tanta simetría porque el ancho es muy pequeño con respecto al radio. Allí se podría utilizar alguna aproximación lejana o aproximación cercana del potencial. Ya, Eh, y ya tendría esos dos, entonces con esas dos respuestas podría superponerle un disco igual de magnetización contraria, solo cambiándole el signo en el medio, y ya tendría la dona esa de allí. Y ya. luego ese espacio chiquito. Sí, está bien. Ok, ahí está bien, gracias, eh, John. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, la idea que dice que tenía Camila, es decir, es justo la que se necesita, ¿no? Porque ustedes tienen una sección cuadrada, ¿sí? Y este de aquí es muy pequeñita con respecto al radio, ¿no? Este radio de aquí es mucho más grande que este A, ¿sí? Y aparte de eso, esta separación W que tienen aquí
es mucho menor, ¿no? Entonces ustedes tienen algo así, una relación, ¿no? W es mucho menor que A y a la cual a su vez es mucho menor que R, ¿sí? Y entonces aquí ustedes en esta forma, ustedes sí pueden utilizar la ley de Ampère para calcular el campo, como pensaba hacerlo John, ¿sí? Y de hecho, ¿no es cierto? Cuando ustedes ya calculan el campo, es perfectamente usable esto que dice Camila, porque está la, el pedacito que tienen aquí, ¿cierto? Ustedes dicen, tengo un rectángulo prácticamente, ¿ya? Un rectángulo así, con una magnetización en dirección contraria, ¿ya? Sí. Y este de aquí, ¿no es cierto? Tiene un ancho W y tiene un largo A, ¿ya? Y este largo A es mucho más grande que el ancho W. Entonces esto de aquí es como tener un anillo exactamente como dijo, ¿sí? Donde simplemente, bueno, no sería un anillo circular, no sería un anillo cuadrado, ¿ya? Donde simplemente está circulando la corriente y ustedes quieren calcular el campo justo en su centro, ¿sí? Y ahí viene la ecuación que tiene Camila, ¿no? Sí, y entonces, superponiendo a la ecuación que pensaban sacar Brandon y usted, John, así de esa forma, restándole de este, ¿no? Porque esta magnetización, recuerden que tiene que ir en dirección contraria, ¿no? Entonces, si haríamos ahí la figura, ¿verdad? La magnetización aquí tiene que ir en dirección contraria, en este pedacito de aquí, ya, que vendría a ser esta, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Y entonces ahí le tienen que restar y ahí les da el campo, ¿ok? ¿Qué tiene que añadir el último que no ha hablado, que es Esteban? Todavía no tengo lo suyo, déjeme ver. Sí, le mandé por ahí. O sea, pero yo no hice más de lo que hicieron el resto. Solo que, Ya, bueno. pero hizo. Sí, está por ahí el archivo. No sé si es Sí, que. sí, aquí está. Entonces, no vamos, bueno, como está más bien les cambio de compartir. ¿Dónde está esto? Ya, sí, sí. Ya, lo primero, sí, lo primero que tengo que decir ahí es que ahí no iría un teto sino un feeling, ahí me equivoqué en esa cosa. Pero, o sea, eso sí tenía la idea de que iba a ir en esa dirección, Ay, en ¿dónde la de, está? Ya me perdí. Acá, en la de ya. Phi, en la de Phi y no en la de teta. Pero bueno, lo que hice ahí es primero encontrar las corrientes, la volumétrica, primero la volumétrica en la la J, eso es lo que primero intenté hacer. Ya. Después, Pero sí, aquí, por ejemplo, usted está trabajando con coordenadas esféricas y creo que era más fácil con cilíndricas porque con esféricas creo que le salían varias componentes y al final se eliminan, te sí, quedas loco. creo que salía eso, pero o no estoy seguro porque había escogido mala coordenada esa, pero creo que sí salía ahí. Pero bueno, el punto es que lo primero que intenté encontrar es la. Aunque me salió igualito a lo de Brandon, solo que la coordenada cambiada. No sé si fue, bueno, solo suerte o qué, pero bueno, salió igualito, porque la corriente volumétrica quedó como alfa m sobre r, o en el caso de lo que usó mi compañero Brandon, alfa m sobre rho, entonces eso me llamó la atención, que quedó igualito. Pero bueno, eso es lo que primero que hice, después traté de encontrar la corriente superficial, perdón, sí, la superficial para la tapa de afuera, la parte más exterior. Ya, Y después con eso intenté encontrar el potencial vector para intentar encontrar el campo, pero eso no logré acabar la integral, yo ya no logré terminar la integral y por eso solo le dejé abajo en la última foto, está en función de claro. h. Lo que pasa es que en este caso irse por el potencial vectorial es complicado porque es una corriente volumétrica como la que tenía John, que es bien difícil, es decir, es una corriente volumétrica que viene no solo por la superficie, ¿no? Sino también por el volumen, ¿ya? Sí, Y entonces entonces es más fácil justamente aplicar Ampere aprovechando la simetría axial que tiene el sistema. claro.
Ya, Pero bueno, así es. Ujú, sí, no es que no hay como por acá, pero es más difícil. ujú. Bueno, Sí, profe. entonces, como comentario simplemente, ¿no? Lo que quiero que vean es que están, es decir, han adquirido cierta capacidad de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eh, está bien, sí. Lastimosamente en clase no trabajan, no sé si están atentos o no. Bueno, en buena hora el trabajo que veo me gusta, sí. Y nos veríamos el día viernes. No se olviden imagino que han de haber subido los videos, por favor. Y lo más probable es que me atrasen la entrega de notas porque es el plazo hasta mañana. No sé si esta mañana alcance a ver todos los videos y hacer todas las calificaciones. Entonces, lo más probable es que me atrase, ¿no? De ánimo. Sí. Cualquier comentario espero de ustedes y nos vemos el día viernes. Ya listo, profe, gracias. Ok. Profe, disculpe, solo una pregunta rapidita. Para calcular el campo magnético dentro de ese como cuadradito, ¿el camino amperiano que tomamos es ese cuadradito chiquito? Eh, claro, déjenme verle. Ah, eh, parece que se conecte esta cosa. Ya, para calcular el campo magnético, usted toma la simetría, es decir, el problema, ¿dónde está? El problema tiene simetría alrededor del eje que pasa por el centro, es decir, alrededor de este eje tengo simetría. Entonces tengo que construir, ¿no es cierto? Una, sí, esa sería. Tengo que construir una circunferencia que prácticamente va a pasar por aquí, ¿sí? Por dentro de el toroide, dentro de esa cosa cerrada, ¿no? Recuerde que no hay agujero. Y entonces ahí la corriente que cruza es toda esta corriente que sube por la cara interior y toda la corriente volumétrica que sube hasta el radio que estoy considerando. Y eso le va a dar esto, ¿no? Entonces, la corriente que sube por la cara superior es esta, tal como usted sacó, y la corriente, ¿no es cierto?, que sube por el volumen es esta, ¿no? Porque la diferencial de área de esta cosa, ¿no es cierto?, es rho, no es rho, es de rho, no, sí es rho, es rho de phi, ¿ya? Donde este es el ángulo de phi, ¿no es cierto? Entonces este es el diferencial de área, ¿ya? Y entonces este diferencial de área integro y me va a salir toda la corriente que sube, sí, entonces sí, si le veo desde aquí arriba, ¿no es cierto? Me sale eh, toda la corriente que sube por aquí. Esta es la vista superior, ¿no? La corriente está, aquí está la cara de radio R y acá está la cara de radio R más A. Entonces, toda la corriente que está subiendo por aquí, ¿sí? Aparte de la corriente volumétrica que está subiendo por acá, es la que estoy calculando. Hasta este radio que se llama ρ. ¿Sí? Sí, profe. Ya, porque la corriente sube, ¿no es cierto? Y la simetría está alrededor de este eje. Entonces tengo que formar una línea, ¿sí? Cerrada que tenga esta simetría, ¿no es cierto? Es decir, que sea simétrico a este eje, que es el eje de simetría. Entonces ahí se forma toda esta circunferencia, ¿sí? Y la Ujú. corriente es la que circula hasta aquí prácticamente, ¿no? Hasta ahí, ¿sí? Toda esta corriente de ahí. ¿Sí? Ya. Sí, sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles. El día miércoles, hoy es miércoles. Día viernes. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. A ver cómo es. Mm.